Cuando era un niño, mi familia visitó a unos amigos que tenían una casa junto al lago. Era a principios de invierno y el lago acababa de congelarse en los bordes. Mis hermanas y yo decidimos salir a jugar kickball con la nieta de los dueños de la casa. Los adultos nos recordaron que el hielo del lago era muy fino, por lo que no debíamos ir al lago. Bueno, después de jugar al kickball durante un rato, uno de nosotros pateó la pelota con demasiada fuerza y ésta salió disparada hacia el hielo. No querríamos meternos en problemas por perder la pelota, así que me ofrecí voluntario para ir a buscarla. Caminé hacia el lago y puse un pie sobre el hielo. Empezó a crujir, pero pensé que podría llegar a la pelota antes de que se rompiera. Justo cuando estaba a punto de alejarme de la orilla, vi a un hombre con una camisa de franela roja y jeans paseando a un perro negro sobre el hielo. Se acercó a la pelota y me preguntó: ¿has perdido esto? Le dije que sí, así que me lanzó la pelota y me deseó un buen día. De repente oí gritos que provenían de la casa. Me di la vuelta y vi a mi mamá corriendo colina abajo, gritándome que me alejara del hielo. Le dije que no iba a pisar el hielo, porque el hombre y su perro me habían traído la pelota. Su respuesta fue: ¿qué hombre? Me di la vuelta y el hombre y el perro habían desaparecido. No había ningún agujero en el hielo, ni huellas en la ligera capa de nieve. Han pasado 20 años, pero mi hermana mayor acaba de confirmarlo por mensaje de texto. Mi mamá solo me vio girar desde el lago con la pelota en la mano. Viví en una casa embrujada con 3 compañeros. Ellos ya habían estado viviendo allí un par de semanas antes que yo, y juraron una y otra vez que una chica rondaba la casa. Uno de ellos dijo que el incienso se apagaba manualmente cuando no estaban en la casa. Otro dijo que andaban a tientas en la oscuridad buscando un interruptor y tocaron el pelo de alguien. Encendió la luz y no había nadie allí. Yo, muy ateo, pensé que era una tontería y que eran unos paranoicos. Pero un mes después de mudarme, oí a una chica llorar en el pasillo. 2 de mis compañeras de piso eran chicas, así que me levanté para consolarlas. Resulta que yo era la única persona en casa en ese momento. Tenía 5 años. Mi madre, mi hermana y yo vivíamos en un pequeño tráiler en un pueblo rural de Georgia. Mi hermana y yo nos fuimos a la cama, y un poco más tarde, mi mamá hizo lo mismo. Alrededor de las 11 de la noche, mi mamá me escuchó gritar: «¡Mamá! ¡Mamá!». Revisó el dormitorio y no me vio allí. Sabía que caminaba dormido, así que comenzó a revisar el resto del tráiler. No me encontró por ningún lado y había dejado de llamarla. Había revisado debajo de los muebles, en los armarios, en los electrodomésticos. Me gustaba esconderme en la secadora a esa edad y en los gabinetes de la cocina. Finalmente me encontró parado afuera en el porche delantero, en ropa interior. Nunca se dio cuenta de cómo salí, ya que las puertas delanteras y traseras estaban cerradas con la manija y con cerraduras de cadena. Las ventanas estaban cerradas y eran de un tipo que solo se puede cerrar de adentro. Cuando estaba en la secundaria, mi tío me daba un par de $1 por cuidar a sus hijos. Vivía en una casa de 2 pisos en una zona bonita. Los niños tenían entre unos 3 y 6 años. Un día estaba sentado en su sala con mi teléfono cuando empecé a oír llorar a una bebé. Pensando que era el de 3 años, me dirigí al pie de la escalera para ver si mi tía estaba arriba ocupándose de él. La llamé un par de veces sin obtener respuesta. El bebé seguía llorando. La llamé una vez más y al no obtener respuesta, empecé a subir las escaleras. Entonces oí a mis primos y mi tía jugando afuera.
Se me erizaron todos los pelos del cuerpo y sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Me di la vuelta en silencio, bajé las escaleras, me metí en mi coche y me fui. El bebé seguía llorando cuando cerré la puerta detrás de mí. Unos años más tarde, estaba borracho en una fiesta familiar y le conté la historia a mi tío. Me dijo que él y su esposa también solían huir al bebé y que al parecer los anteriores propietarios habían tenido un hijo que murió de síndrome de muerte súbita. ¿Dónde? En la habitación de arriba. Todavía me dan escalofríos cuando hablo de ello. Si llegaste a este punto del video, es probable que nuestro contenido te esté gustando. Una suscripción o un simple comentario nos ayudará a que el algoritmo nos comparta a más personas. Mi hermana me despertó en un sueño para decirme adiós. El sueño en sí era muy extraño porque sufría parálisis de sueño en él. Podía oír la voz de mi hermana llamándome y diciéndome que me despertara, que había venido a despedirse. Podía moverme más de lo que podía en una parálisis normal, pero era como si hubiera tenido un derrame cerebral y no pudiera abrir los ojos. Así que arrastré la mitad de mi cuerpo, giré, palpé alrededor de la cama y pude sentir que había alguien a mi lado de pie. Rodeé a esa persona con mis brazos y le di un abrazo. De repente estaba de pie en mi habitación y era por la mañana. Podía ver una hermosa luz matutina brillando a través de las cortinas. Sentía que no podía mirar directamente a mi hermana. Era como si fuera demasiado brillante para mirarla, pero sabía que estaba allí. Le dije que teníamos que ir a ver a mi madre. Ella también querrá despedirse de ti, le dije. En ese momento me desperté. Eran alrededor de las 6 de la mañana y todavía estaba todo oscuro. Estaba muerta de miedo. El sueño había parecido tan real. No tenía motivos para preocuparme por mi hermana. Ella no tenía ninguna enfermedad, así que no estaba nerviosa por ella. Llamé a mi madre. Ella pensó que yo actuaba de forma extraña, pero yo no la llamo habitualmente por este tipo de cosas, así que empezó a hacer llamadas. Gracias al sueño, descubrimos que habían llevado de urgencia al hospital a mi hermana. Afortunadamente, sobrevivió. He tenido otros sueños con conexiones extrañas, sueños muy vívidos, en los que miraba fijamente a un chico a quien no había visto ni había pensado en él en años. En el sueño, él y yo nos mirábamos fijamente. 2 días después, su madre falleció. Cuando mis abuelos compraron su casa para una familia de 10 personas, mi abuelo encontró una pared falsa en el piso de arriba. La derribó para hacer más espacio para la familia. Sin embargo, detrás de la pared había ropa y juguetes de niños. Mi madre me comentaba historias de estar sentada en su habitación y que algo circulaba por las paredes de su alrededor. Sonaba como papel tapiz al romperse. Cuando se mudó, mi tía se mudó a la misma habitación. Se despertaba con cuadros sobre su pecho por la mañana, cuadros que estaban colgados. Mis primos también cuentan historias de oír pasos subiendo las escaleras y detenerse fuera de su puerta en medio de la noche. Sigo sin subir a su casa porque siempre hace frío ahí arriba. Y siento vibraciones extrañas. Incluso en mi vida adulta tengo sueños aterradores en el piso de arriba.
Cuando mi hija tenía 3 años, se quedó a dormir a la casa de una amiga que tenía 2 niñas pequeñas de la misma edad de mi hija. Todas estaban durmiendo. Mi amiga estaba en su habitación con el monitor de bebé. Recibí una llamada un poco después de las 3 de la mañana. Me decía que tenía que ir a recoger a mi hija. Mi amiga había escuchado la puerta del dormitorio de las niñas abriéndose y cerrándose varias veces. Y luego, las 3 niñas comenzaron a gritar al mismo tiempo. Cuando llegué, vi que mi hija tenía un moretón en el brazo, de la forma de la huella de una mano. Pero esta mano era más grande que la de las niñas, pero también más pequeña que la de los adultos. Sería como el tamaño de la mano de un niño de 10 años, más o menos. Las 3 dijeron que había una anciana con cara de monstruo en la puerta, que la abría y la cerraba, y que una niña que no conocían estaba tratando de despertar a mi hija, porque la anciana la iba a lastimar. Mi esposa y yo estábamos pasando un fin de semana estupendo en Las Vegas, cuando mi suegro falleció en las primeras horas de la mañana. Recibimos la llamada y nos apresuramos a volver con el resto de la familia. Cuando llegamos, la familia ya estaba reunida y compartiendo recuerdos. Poco después de llegar, surge la pregunta de cómo vamos a compartir esta noticia con nuestra sobrina, que en ese momento estaba en la cárcel. Mientras intentamos resolverlo, recibimos una llamada inesperada. Es nuestra sobrina y nos pregunta qué le ha pasado al abuelo. Ha soñado que él la visitaba y se despedía de ella. Vivía con mi hermana y su esposo en Las Vegas. Era un apartamento de una habitación en el último piso de un complejo de 3 pisos. Un día me estaba preparando para ir al trabajo y llamé a mi hermana. Necesitaba un cortaúñas. Me dijo que tenía uno en su tocador, así que fui a buscarlo. Y fue entonces cuando escuché una voz que me pedía ayuda. Sonaba como un joven blanco estadounidense. Yo soy de ascendencia mexicana y mi cuñado es de Sudamérica, así que estaba confundida. Miré a mi alrededor. Una vez más, era un apartamento de una habitación, así que habría sido fácil detectar a un intruso. No vi a nadie, pero sonaba tan claro. El hombre seguía pidiendo ayuda. Hola, ¿puedes ayudarme? Le pregunto quién es, pero él solo pide ayuda de nuevo. Le digo que lo siento, no puedo, tengo que irme a trabajar. Cuando regreso a casa del trabajo, le cuento a mi hermana lo sucedido. Y ella me pregunta, ¿sonaba como un joven caucásico y estadounidense? ¿Qué? ¿Ya te lo había contado?, le pregunté. No, yo también lo he escuchado. Media hora más tarde, mi cuñado llegó del trabajo. Mi hermana le preguntó, ¿adivina con quién habló mi hermana hoy? Mi cuñado se puso pálido y dijo, ¿el muchacho también te ha pedido ayuda a ti? En ningún momento de esa media hora, mi hermana le había contado a mi cuñado lo sucedido. Así que los 3 hemos tenido la misma extraña experiencia.
Hasta el día de hoy no la podemos explicar. Escuché a mi hija de 2 años hablando en su habitación en plena noche. Entré y le pregunté qué hacía. Me dijo, hablando con Samantha, está en el techo. Mi esposa había sufrido un aborto espontáneo hace unos meses. Era una niña y la íbamos a llamar Samantha. Le preguntamos a mi prima de 5 años con quién estaba hablando en el estudio. Ella dijo con entusiasmo, le estaba mostrando al abuelo mis muñecas. El abuelo había fallecido esa mañana. Estaba en casa de mis abuelos y tuve que levantarme en mitad de la noche para ir al baño. Me levanté de la cama, me quedé de pie durante 1 minuto y volví la mirada. Me vi a mí mismo dormido. Las ganas de orinar desaparecieron y volví a sentarme en el borde de la cama. No recuerdo nada después de eso, hasta que me desperté por la mañana. Las siguientes historias no dan miedo realmente, pero decidimos incluirlas en este video porque también son eventos inexplicables y queremos saber si tal vez alguno de ustedes tiene alguna idea de qué puede haber pasado para que sucedan estas cosas tan raras que hemos encontrado en Reddit. Una vez estaba sola en casa cuando tenía 13 años. Saqué algunas galletas Oreo del armario. Las dejé en el mostrador para ir al baño. Cuando salí, 5 minutos después, ya no estaban. Y nunca encontré esas galletas. Una vez encontré a mi tortuga mascota en un árbol, arriba en las ramas, comiendo hojas sin hacer nada. No tenemos ninguna respuesta de qué puede haber pasado. Es demasiado pesada para que siquiera un par de águilas la puedan levantar. Las últimas 4 veces que fui a Walmart, casualmente estaba allí un compañero de trabajo que no me caía muy bien, y en horarios completamente distintos. El otro día estuve en Walmart a las 5 de la mañana y ahí estaba él en la entrada. Una semana antes fui a la medianoche a comprar algo de alcohol porque algunos amigos vinieron a mi casa de sorpresa. Y allí estaba él también, comprando bombillas. 4 veces seguidas. Por cierto, ni él ni yo trabajamos en Walmart. Cuando tenía unos 10 años, vi un gran cohete caer al mar, casi verticalmente. Esto ocurrió en una pequeña isla mediterránea y no hubo explosión ni mención alguna en las noticias. No hubo rastro del cohete después de entrar al agua. No había nadie más a mi alrededor. Solo yo lo vi. Soñé que mi coche tenía una llanta ponchada y no tenía repuesto. Al día siguiente revisé mi repuesto y era inservible. Así que lo cambié. Pasa un día más, tuve una ponchadura, así que necesité ese repuesto. ¿Por qué alguien soñaría con una llanta de repuesto? Si llegaste a este punto del video, es probable que nuestro contenido te esté gustando. Una suscripción o un simple comentario nos ayudará a que el algoritmo nos comparta a más personas.